Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos ve desde YouTube. El día de hoy vamos a estar haciendo una ejercitación de meiosis y gametogénesis, que fue la clase que tuvimos el día martes. Entonces, esta ejercitación la estamos haciendo a través de la plataforma de Quizzes, y para la gente que no está viendo de YouTube, como no puede participar, puede igualmente tratar de ir respondiendo a las preguntas a medida que ven el video, o si no, pueden meterse al link que va a estar en la cajita de descripción, en el Drive. Ahí va a estar subida la guía con las preguntas que estamos realizando el día de hoy, ¿ya? Así que eso, vamos a comenzar. Ahí está en la pantalla, puse igualmente la imagen más grande, ya por si acaso a quien le complica ver, a lo mejor en la imagen que estaba en la pregunta, ahí está más en grande. Tiempo. Ya. Vamos a ver. Ah, espérenme. Están apareciendo acá. Ahí sí, ya. La mayoría contestó bien. Excelente. Vamos a revisar entonces la pregunta. Ahí apareció quién ganó, yo no alcancé a ver quién va ganando. Ya, así que ahí ustedes van a tener que ir cachando quién va ganando, quién va perdiendo ahí y todo el tema. Entonces, ya, acá está la pauta. Vamos a revisar. Dice, el esquema representa un proceso de fecundación. Los símbolos al interior de las células representan los cromosomas. De acuerdo con el esquema, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, vamos a poner acá para rayar. Entonces, acá tenemos el gameto masculino, ¿cierto? Que están con los cromosomas del gameto masculino, son los cromosomas de color blanco. En el gameto femenino vemos los cromosomas de color negro, y al final el cigoto tiene en total 1, 2, 3, 4, 5 cromosomas. Entonces, de acuerdo al esquema, letra A, el gameto femenino es diploide, gameto femenino, acá, diploide, no. Si fuera diploide, lo que nosotros veríamos sería otro cromosoma acá, ¿cierto? Como con la misma forma, y otro cromosoma acá con la misma forma de este. Eso sería diploide. Si tuviéramos como dos de cada tipo de cromosomas, si tuviéramos en pares de cromosomas. Y nosotros no tenemos pares de cromosomas, sino que tenemos cromosomas solitos. Por ende, además, los gametos siempre suelen ser, ¿cierto?, haploides. En el tema humano son haploides, ¿ya? Así que la letra A descartada. Letra B, el cigoto tiene 5 autosomas. Ya, autosomas tiene que ver con los cromosomas que tienen la información genética para células somáticas, ¿ya? Los autosomas son los cromosomas con la información para mi pelo, mi cara, mi ojo, mi guata, mis pulmones, todas esas cosas, ¿ya? No relacionados a los
cromosomas sexuales, ¿ya? Recordar que si nosotros vemos el cariotipo son como los cromosomas de nuestra especie, nosotros tenemos 22 pares más XY o XX, dependiendo de si estamos hablando de un ser sexo femenino o sexo masculino. Ya, 22 pares de cromosomas, ¿cierto? Más el par de cromosoma sexual. Estos 22 pares son los que nosotros conocemos como autosomas, ¿ya? Y el par que queda, ¿cierto? El par 23 es el par sexual, ¿ya? Así que el cigoto tiene 5 autosomas, no, nosotros acá no tenemos cómo saber si estos son los cromosomas sexuales, si son los cromosomas somáticos, por así decirlo, ya, no, eso no lo entrega el dibujo, ¿ya? Así que la B no se puede afirmar. Letra C, el cigoto es de sexo femenino. Nuevamente acá no tenemos cómo afirmar eso, no se nos entrega información respecto a qué cromosomas determinan el sexo en esta especie o en estos símbolos específicamente, no se entrega información respecto a eso, entonces no se puede afirmar. Letra E, el gameto masculino es triploide. Ya, cuando hablamos de, por ejemplo, las terminaciones en ploides, haploidía, diploidía, triploidía, ¿cierto? Tiene que ver con las cantidades de cromosomas homólogos que tengo de esta especie. Por ejemplo, un gameto es haploide, porque tiene solamente uno de los cromosomas homólogos. Una célula de mi piel es diploide, porque tiene, ¿cierto?, el par de cromosomas homólogos, ¿cierto?, el que venía de la mamá y el que venía del papá. Si estuviéramos hablando de que fuera triploide, tendríamos que tener 3 cromosomas homólogos. En plan, a este agregarle acá un tercero, por ejemplo, y a este hacerle 2 más que sean iguales. Esto sería un ser triploide, porque tiene, no son pares, pero tiene el trío de cromosomas homólogos. Ya no sé si se entiende más o menos eso. Y en el gameto masculino no encontramos eso. Nosotros en el gameto masculino encontramos que tiene 3 cromosomas simplemente, pero no porque tenga 3 cromosomas es triploide, sino que tendría que tener a lo mejor 3 cromosomas iguales de cada tipo de cromosoma para hablar que sea triploide. ¿Ya? Por favor, avísenme en el chat si es que se entiende ese último punto, que a lo mejor es un poco más enredado. La letra B, ya bacán. La letra D dice el cigoto, es decir, este de acá, ¿cierto? Presenta una trisomía. Trisomía tiene que ver, ojo con la diferencia, este terminaba en triploide y este en mía, ¿ya? La trisomía tiene que ver cuando yo tengo un cromosoma extra, solamente uno, ¿ya? En este caso, yo tengo uno extra, sería, por ejemplo, este de acá, ¿ya? De este tipo de cromosomas tengo 2, ¿cierto? De este tipo de cromosomas tengo 2. El cigoto es diploide, por ende está bien que yo tenga un par de cada tipo de cromosomas. Pero este que estaba acá solito, ¿cierto? Este que estaba acá, me sobra, ¿ya? Y eso indica que yo tengo una trisomía, es un tipo de mutación, ¿ya? Ya vamos a ver, al final de esta unidad vamos a ver mutaciones, ¿ya? Pero eso. Por eso la D es la correcta, porque tengo un cromosoma extra. No sé si queda claro. Sí, perfecto. Entonces ahora vamos con la siguiente pregunta. Ahí sí, ahí se ve la pregunta. Vamos a avanzar a la siguiente. Próxima pregunta.
Ya. Tiempo. Ahora sí vamos a poder ver las posiciones. Y yo delante no la había podido ver las posiciones. Va ganando Javiera ya. Muy bien. Felicitaciones a la Javiera. Ay, perdón que justo entró mi hermano, estaba viendo unas cositas. Ya, la correcta acá fue la C. Acá nuevamente ganó la pregunta correcta. Vamos a revisar. ¿Ven la pauta, cierto? Por favor, díganme. ¿La ven? Sí. Sí, ya, bacán. Gracias, gracias. Entonces, pregunta 2. Dice, el material genético de un cromosoma humano en G1 y el material genético de este mismo, ¿cierto? De una de las cromátidas de este mismo cromosoma durante la metafase de mitosis se diferencian fundamentalmente en, ya esto no es meiosis como tal, ¿cierto? Esto era una ejercitación de meiosis, pero nunca está de más reforzar estos contenidos. Entonces, cromosoma humano en G1, ya. En G1, ¿qué sucedía? ¿Qué evento importante había en G1? ¿Quién me puede Se decir? duplican los organelos. Ya, muy bien, ¿cierto? Se duplican los organelos. ¿Y en qué etapa de la interfaces se va a ver modificado o, entre con muchas comillas, modificado o se va a trabajar con el ADN? En fase S, ¿cierto? Muy bien. Entonces G1 está antes de la fase S. Por ende, hasta acá el ADN está tranquilito, planta, no pasa nada. No se le hace nada a él. Después nos piden compararlo, ¿cierto? Con la metafase de la mitosis. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia fundamental? En plan, ¿cuál va a ser así como la principal diferencia, así como lo real? ¿Ya? Letra A, la cantidad de cromatina es una diferencia, sí, porque en G1 el ADN está simple y después para metafase ya está duplicado porque atravesó la fase S. Pero el hecho de la cantidad no es una diferencia fundamental en el cromosoma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo único que hago en cuanto a cantidades es aumentarla, pero no modifico el ADN como tal, el ADN sigue siendo el mismo, simplemente que antes tenía uno y ahora tengo dos, pero es exactamente igual, de la misma forma, ¿ya? Por eso no es una diferencia fundamental, ¿ya? Luego el número de genes, no se modifican los números de genes jamás, ¿ya? Eso no, simplemente se duplica la cantidad. Luego la secuencia de las bases nitrogenadas tampoco, ya las bases nitrogenadas se mantienen tal cual, así igualitas. Luego la posición de sus genes tampoco, no hay ninguna modificación en la composición del ADN, el ADN es igualito, igualito, igualito siempre. Y lo que cambia, sí, es el grado de compactación, ¿cierto? Esta es la correcta. ¿Por qué? Porque en G1 el ADN está así, está descompactado, ¿cierto? Está libre, está sueltecito. Y en metafase es el momento donde están más compactados los cromosomas. La máxima compactación está en metafase. De hecho, cuando nosotros estudiamos los cariogramas, y yo les digo, estas son como estas imágenes que uno ve de los cromosomas, esos cromosomas son sacados de metafase. Esas imágenes son sacadas de los cromosomas en metafase, porque en metafase es donde se alcanza el mayor grado de compactación. Ya recordar que en metafase el ADN logra tener esta forma de cromosoma que nosotros conocemos. ¿Ya? Entonces, la alternativa correcta era la letra C. ¿Queda claro por qué era la C? Sí. Ya, buenísima. Vamos con la siguiente. Ahí, recordarles que cada pregunta tiene un tiempo específico para la dificultad, o mejor dicho, la complejidad de esa pregunta. ¿Ya? Por eso no todas duran lo mismo. Oh, ya faltó una buena persona que contestara. Vamos a ver si la Javiera sigue ahí con la delantera. No, fue desplazada. Vamos con, muy bien. Entonces, ganó, ya aquí tuvo más peleadita, pero ganó la correcta. Vamos a revisar.
La pregunta 3 decía, respecto al ovocito 1, ¿ya? Es correcto afirmar que, ya acá, ¿es una célula haploide? No todavía. Recordad que el ovocito 1 se encuentra estancado en profase 1, ¿ya? Está estancado ahí, ¿ya? Por ende, ¿entrará a meiosis 2? No. Una vez se reanude la ovogénesis del ovocito 1, el ovocito 1 lo que va a hacer es entrar a metafase 1, porque está paradito en profase 1. Entonces, ¿cuál es el paso que le sigue? Metafase 1. ¿Ya? Entonces, no entrará a meiosis 2, sí, pero mucho más adelante. ¿Ya? Ahora lo que le sigue al ovocito 1 es entrar a metafase 2. Letra D, ¿se produce al término de meiosis 1? No. El ovocito 1 todavía no alcanza a terminar su meiosis, el ovocito 1 está estancado en su meiosis 1. Ya está ahí, está parado. ¿Ya? Letra E, ¿se divide produciendo 2 ovocitos secundarios? No. Recordar que del ovocito 1 obtenemos un solo ovocito 2. ¿Ya? Solamente un ovocito 2. Y de ese ovocito 2 obtenemos solamente un óvulo. ¿Ya? Recordar que la ovogénesis, ya, después explico la de nuevo. La ovogénesis, recordar que me da solamente un gameto, ¿ya? La espermatogénesis me da 4 gametos por célula. La ovogénesis me da un gameto por célula, ¿ya? Explico de nuevo la A. ¿Es una célula haploide? No. Vamos a escribir acá. Voy a escribir, ¿ya? Teníamos la célula primordial germinal, y esto daba paso a la ovogonia, ay, no sé escribir, ovogonia. Luego da paso al ovocito 1. Hay veces que lo pueden encontrar como ovocito, ya sin la V, por si acaso, pero es lo mismo. Luego da paso al ovocito 2 y esto da paso al óvulo. La célula primordial germinal, ¿cierto? Es diploide, porque es una célula. Luego esta va a ser mitosis y nos va a dar la ovogonia. Como es resultado de mitosis, está tal cual. Luego el ovocito 2 está estancado, acá recordar, en profase 1. Y el ovocito 2 va a estar estancado en metafase 2. Lo voy a escribir esto primero. Y después vamos a ver el tema de la haploide y diploide. Y el óvulo, ¿cierto? Es lo que se obtiene después de la fecundación y ahí es cuando ya está al final, ya terminó meiosis. Entonces, en profase 1 nosotros encontramos que la célula sigue siendo diploide, ¿ya? Y cuando termina, a ver, acá tenemos, ¿cierto? Meiosis 1, meiosis 1. ¿Cómo entra la célula en meiosis 1? La célula entra diploide y sale haploide, ¿cierto? Entonces, profase 1 es una de las etapas que está acá adentro. ¿Sí? ¿Ya entendió? Ya, bueno, lo termino de explicar igual por si alguien en YouTube no cacha. Profase 1 está dentro de meiosis 1. Entonces, como el ovocito 1 está estancado en meiosis 1, todavía no termina su proceso para poder convertirse en una célula haploide, ¿ya? Por eso es que el ovocito 1 es haploide, ¿ya? Finalmente, la correcta era la letra C, que se formará antes del nacimiento. Y esto es correcto, ¿cierto? Por esto es que las personas de sexo femenino nacen con los ovocitos contados, ¿cierto? Porque los ovocitos 1 se forman en la etapa embrionaria, ¿ya? Y cuando después uno nace con los ovocitos 1 contados, ¿cierto? Y en la pubertad es cuando se reanuda la profase 1, ¿cierto? Cuando comienza el ciclo menstrual, el ciclo ovárico, se reanuda la profase 1 y se termina todo este proceso, se termina el proceso de acá. ¿Ya? Por eso la correcta era la C. ¿Queda claro por qué era la C? Sí, perfecto. Entonces, vamos con la siguiente. Ahí está la imagen más grande. Julie, revisamos esta pregunta. Termina la pregunta y revisamos de nuevo la otra.
tiempo. Ay, pero no, ahí sí. Ahora la Connie ahí sigue manteniéndose de las primeras. Ya, antes de revisar esta, vamos a revisar acá la 3. La Yuli, ¿en qué parte te perdiste? ¿Pero qué cosa del osito? ¿Cuando estaba explicando alguna alternativa en específico? ¿Cuando estaba explicando el tema de la A? Ya, lo vamos a hacer de nuevo. Donde teníamos la célula primordial germinal, la ovogonia, el ovocito 1, el ovocito 2, el óvulo. Ya, y acá, ¿en qué parte nos perdimos? Acá es cierto que estaba estancado en profase 1. Este estaba en metafase 2. En la ovogonia, ya mira. La célula primordial germinal es una sola célula, que comienza a realizar muchas mitosis. Ahí lo voy a explicar en pasado. Ya, esta de acá hace mucha mitosis. Y me origina la ovogonia. ¿Ya? Luego la ovogonia realiza interfase, ¿cierto? Interfase, todo el tema, ¿cierto? Y me origina al ovocito. La ovogonia proviene de la célula primordial germinal. ¿Ya? Porque la célula es una sola célula que se multiplica y me da 300.000 millares de ovogonias. Y todo eso a través de la mitosis. ¿Ahí sí? ¿Quedó claro? Sí, ya, perfecto. Entonces ahora sí, vamos a ver. Ya, acá, la 4. Esta es la 4, creo, sí. Ganó la correcta. Vamos a revisar. La 4. Dice, el dibujo representa 2 cromosomas que se encuentran en profase 1 de la meiosis. A partir de esta información es correcto deducir que... Uy, espérenme, es que me molesta rayar tan feo. Ya, deducir que... Letra A, todos los gametos que se formen llevarán solo la combinación de los alelos originales de cada cromosoma. Es decir, acá la letra A lo que me dice es que los gametos que se formen a partir, ¿cierto?, de esta meiosis van a llevar la combinación que aparece tal cual acá. Es decir, todos van a tener este cromosoma con este gen. No, a ver, ¿me explico o no? Todos los cromosomas que produzca esta descendencia, o mejor dicho, todos los gametos que se produzcan de esta meiosis van a tener cromosomas con el gen P mayúscula, con el gen R minúscula o con el gen P minúscula y R mayúscula. Es decir, que todos van a tener exactamente esa combinación. Mayúscula con minúscula o minúscula con mayúscula. Eso es lo que dice la letra A. Y esto nosotros sabemos que es incorrecto. Porque justamente los cromosomas van a atravesar distintos procesos que van a hacer que esto se cambie, ¿cierto? Van a atravesar, por ejemplo, el crossinol, ¿ya? Y después tenemos la permutación cromosómica. Entonces no hay forma como de nosotros predecir que todos sí o sí van a ser de esta forma, que es lo que nos dice, ¿cierto? La alternativa A, ¿ya? Por eso la A es incorrecta. Letra C dice, el alelo P mayúscula se puede combinar con el alelo R mayúscula. Este de acá se puede combinar con este de acá. El tema con eso es que son genes distintos, ¿cierto? Entonces, no necesariamente se van a combinar.
este gen va a mezclarse, por así decirlo, con este gen en el crossing over, y este gen se va a mezclar con este gen, ¿cierto? Porque en el crossing over, por ejemplo, nosotros vemos que se intercambian los genes distintos para el mismo carácter, ¿cierto? Color de ojo con color de ojo, color de pelo con color de pelo, ¿ya? Forma de los labios con forma de los labios. Yo no puedo mezclar el color de ojos con el color de pelo, por ejemplo, porque son cosas distintas. Sino que si voy a combinar el color de ojos, lo combino o lo mezclo con otro color de ojos, ¿ya? Por eso la C no. Letra D. ¿Se formarán solo dos tipos de gametos? No, se pueden formar muchos. Puedo tener un gameto, por ejemplo, que tenga esta misma combinación. Ya, este es uno y este es otro tipo de gameto, ¿cierto? Con esas combinaciones, esos son dos tipos de gametos. Pero también puedo hacer un gameto que tenga este con este y puedo hacer otro gameto que tenga este gen con este gen. ¿Ya? Puedo tener muchas combinaciones de gametos. Así que D, incorrecta. Letra E. P mayúscula es alelo de R minúscula y R mayúscula es alelo de P minúscula. No, los alelos, este concepto como tal no lo hemos visto en clase, pero los alelos son las opciones que tiene un gen. Por ejemplo, gen color de ojos. Alelos azules, verde, negro, café, etc. ¿Ya? Los alelos son las opciones que tiene este gen. Entonces, las opciones de un gen se ubican en una misma ubicación, en un mismo locus, que el nombre técnico, locus. Entonces, el gen P siempre se va a ubicar ahí. Entonces, los alelos del gen P siempre están en la misma ubicación. ¿Ya? Me avisan por chat si es que no se entiende lo que estoy tratando de decir, ¿ya? Pero los alelos de un gen siempre están en el mismo lugar en los cromosomas, ¿ya? Yo puedo tener 300 cromosomas y en los 300 cromosomas, siempre que sean homólogos, ¿cierto? Y quiera buscar el color de ojos, en todos los cromosomas van a estar, el color de ojos va a estar en la misma ubicación, ¿ya? Por ejemplo, en estos cromosomas, el gen P está en la misma ubicación. El gen R está en la misma ubicación, ¿ya? Entonces, la letra E incorrecta. ¿Cierto? Porque el P está arriba, ¿cierto? El P mayúscula es alelo del P minúscula y el R minúscula es alelo del R mayúscula, no mezclados, ¿ya? Así que esta es incorrecta. Finalmente, ¿ambos cromosomas son homólogos? Correctos. ¿Por qué? Por varias razones. Acá, lo voy a borrar. Entonces, primero tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Ahí vemos los telómeros, ¿cierto? Vemos los centrómeros, mismos tamaños. Primera razón. Segundo, tienen los mismos locus para los mismos genes. Y esa en verdad es como la razón predominante, ¿ya? Es decir, en la misma zona encontramos información para los mismos genes. No lo mismo que la información sea distinta. Es para el mismo gen. Y eso es lo que manda, ¿cierto? Así que letra B es la correcta. Los cromosomas son homólogos. ¿Queda claro por qué es la B? Si en vez de colocar PPRR, dijera PQRS, que tuviera la misma forma, dejarían de ser homólogos, ¿cierto? Como te Me refieres, refiero a las por ejemplo, letritas. como te refieres, por ejemplo, que acá hubiera una Q y acá una S. Sí, Ya, si fuera así, yo no podría decir que estos cromosomas son homólogos, porque los genes, o a menos que en el enunciado me dijeran que P y Q son alelos para el mismo gen, ¿cachai? Porque los genes siempre se tienen que representar con la misma letra, ¿ya? Color de ojos, todos con la letra P. Color de pelo, todos con la letra R, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, si me hubieran puesto, en vez de ponerme esta P, si estas letras que estaban acá no me lo hubieran puesto, y me hubieran puesto QS, yo ahí no puedo decir que son homólogos, porque me están diciendo, como son letras distintas, me están indicando genes distintos, ¿ya? Entonces, lo que se hace para hablar del mismo gen, se pone un gen en mayúscula y el otro en minúscula, ya dependiendo de cuál domina sobre el otro. ¿Queda claro? No sé si se resuelve tu pregunta. sí. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, vamos a avanzar. Igual todo ese tema de por qué los genes se ponen con ciertas letras y cuál es mayúscula y cuál es minúscula, todo eso lo vamos a ver ahora en la unidad que viene, la próxima semana. Ahí lo vamos a empezar a ver. Ya, por si acaso.
Vamos a ver si la Connie sigue ganando. No, ahí el Carlos, entre los tres ahí, el Carlos, la Javier y la Connie, se están peleando el primer puesto. Ya, acá ganó por harto la alternativa correcta. La vamos a revisar igual. Dice, pregunta número 5. En un organismo con reproducción sexual y dotación cromosómica diploide igual a 4, se probó la acción de un fármaco sobre la ovogénesis. La dotación cromosómica de la célula ovulada se muestra en la siguiente figura. ¿Ya? A partir de la figura, ¿cuál de las siguientes opciones explica correctamente la acción directa del fármaco sobre la ovogénesis? Nosotros podemos ver que esto es lo que se ovuló, ¿ya? Y podemos ver que es una célula diploide, porque este es un par homólogo y este es otro par homólogo, ¿ya? ¿Cómo sé yo que son homólogos? Porque tienen la misma forma, ¿ya? Cuando, acá, acá, ovular, la célula ovulada. ¿Cómo suelen ser las células que se ovulan de la ovogénesis? ¿Son haploides, son diploides? ¿Cómo se llaman? ¿En qué etapa están estancadas? ¿Cuál es la célula que se ovula? ¿Cuál es el nombre de la célula que se ovula? Muy bien, ahí, muy bien, Carlos. Es el ovocito 2. Este es haploide, lo voy a poner con la N, y está estancado en metafase 2, ¿cierto? Metafase 2. Esto es lo que nosotros ovulamos. Perfecto. Entonces, acá la principal diferencia respecto a esto, esta célula de acá es diploide. O me quedó horrible el 2, pero bueno. Esta célula es diploide. Y la célula normal debería ser haploide. Entonces, la acción del fármaco tiene que ver con eso, ¿ya? Por ahí va el tema de la acción del fármaco. Entonces, letra A, ¿bloquea la mitosis? No, acá nosotros no estamos viendo mitosis. Recordad que en las células sexuales, en la formación de gametos, nosotros vemos meiosis, no mitosis, ¿ya? Luego, ¿suprime el crossover? No, nosotros no nos estamos fijando en los genes que tienen estos cromosomas, nosotros nos estamos fijando en la cantidad de los cromosomas, ¿cierto? Que tenemos más. Letra C, ¿inhibe la etapa de crecimiento? No, la etapa de crecimiento, recordad, se refiere a G1, ya al crecimiento en sentidos de organelos, y nosotros acá no estamos viendo los organelos, sino que estamos viendo los cromosomas que tiene esta célula. Letra D, ¿eliminan los gránulos corticales? No, acá ya se nos fueron, ¿cierto? Para la chuña, acá nada que ver los gránulos corticales, los gránulos corticales son estructuras que están por fuera de la célula en sí, ya fuera del ovocito como tal. Así que se nos fueron a la chuña con eso. Y finalmente la E, la letra correcta, ¿cierto? Que ahí ganó la mayoría, la puso, es que altera la dotación cromosómica. Y esto es correcto. Lo normal, la dotación cromosómica tiene que ver justamente con la letra N, ¿ya? Con el tema de la haploidía, de la diploidía, ¿ya? Lo normal era que fuera haploide. Ya me iba a equivocar yo. Lo normal es que fuera haploide, ¿cierto? Que tuviera 23 cromosomas solamente. Pero bueno, en este caso, que tuviera 2 cromosomas, ¿cierto? Porque ahí nos entregaba la información de que 2N era igual a 4. Entonces, esta célula ovulada debería haber tenido 2 cromosomas, pero en verdad tiene 4, ¿cierto? Entonces es diploide, ¿ya? Por eso la correcta es la letra E. ¿Queda claro? Ya, por internet me preguntan si el primer par de esta imagen, los que están marcados con rosadito, ¿cierto? Tienen el centrómero en el extremo. Sí, pues estaría en el extremo porque tenemos las colitas simplemente para abajo, no vemos colitas para arriba de las cromatías. Así que sí, estarían en el extremo. ¿Queda claro por qué era la letra E? Sí, buenísima. Vamos con la siguiente, la número 6.
tiempo. Ya, vamos a ver quién va ganando, a ver si lo habrán pasado. Ah, ven ahí, la Connie volvió a subir. En verdad, entre los tres están ahí como peleándose, se están peleando. Ya, acá ganó la letra C y igual tuvo pelea con la B. Vamos a revisar. ¿Qué número? ¿Esta, cierto? Ya. Espérenme, que esto tiene interlineal. Ahí sí, dice. En una especie diploide con 30 cromosomas, ¿cierto? Es correcto afirmar que, esto de acá, es correcto afirmar que, dice, letra A, el número de cromosomas de las células hijas, luego de mitosis, y luego de meiosis 1 es 2n igual a 30. No, acá nos está diciendo que al final de mitosis y de meiosis vamos a tener la misma cantidad de cromosomas, y eso es falso, ¿cierto? Al final de mitosis sí vamos a tener 2n igual a 30, ¿cierto? Pero al final de meiosis 1 vamos a tener n igual a 15. Recordar que en meiosis 1 es cuando reducimos las n, ya principalmente eso es lo que sucede en meiosis 1, reducimos las n, ¿ya? Así que A, incorrecto. Letra B, el número de cromosomas en profase mitótica es 2n igual a 30, y en la profase 2 de la meiosis son 15 pares de cromosomas homólogos. Esto es incorrecto. En profase 2 vamos a tener 15 cromosomas solitos. Son 15 cromosomas duplicados, pero no tienen su par homólogo. Recordar, en meiosis 1 es cuando separamos a los homólogos, ¿ya? Así que letra B, incorrecta. Letra D, al final de la mitosis, las células contienen 60 cromátidas y al final de la meiosis 15 cromátidas. Esto es incorrecto. Al final de la mitosis vamos a tener 30 cromátidas, ¿cierto? 30 cromosomas simples, y al final de la meiosis vamos a tener 15 cromátidas, es decir, 15 cromosomas también simples. Recordar que los simples son de esta forma y los duplicados son de esta otra. Ahí son medio feos mis cromosomas, pero se entiende la idea. Letra E. Después de la meiosis 1, las células de esta especie tienen 15 cromosomas y 15 cromátidas. Esto es incorrecto. ¿Tienen 15 cromosomas? Sí, pero tenemos 30 cromátidas, porque estos cromosomas son de esta forma, es decir, son duplicados. ¿Ya? Recordar que las cromátidas corresponden a como los palitos de cada cromosoma. Los voy a marcar acá. Esto es una cromátida en color verde y esta es otra cromátida en color azul. Entonces, los 15 cromosomas, sí, tenemos 15 cromosomas, ¿cierto? Y cada cromosoma va a tener 2 cromátidas. Por eso son 30 cromátidas al final de meiosis 1, ¿ya? Y cuando termina meiosis 2, lo que hacemos es reducir la cantidad de cromátidas. Terminando meiosis 2, vamos a tener 15 cromosomas y 15 cromátidas, porque los 15 cromosomas van a ser simples, ¿ya? Me avisa si es que alguien se perdió con eso, que igual es como medio enredado. Finalmente, la letra C decía, el material genético de una célula en anafase mitótica está contenido en 30 cromosomas en cada polo, ¿cierto? Porque recuerda que en anafase es cuando yo tengo, en metafase tengo los cromosomas en el ecuador de la célula y después en anafase yo separo estos cromosomas, ¿cierto? Los tiro. Entonces, ¿tengo 30 cromosomas en cada polo? Sí, ¿cierto? En mitosis tengo los cromosomas alineados en el polo, ¿cierto? Perdón, en el ecuador, con 2 cromátidas cada cromosoma, y después esas cromátidas, ¿cierto? Se separan y me van 30 cromátidas a cada polo de la célula. En mitosis, ¿ya? 30 cromátidas a cada polo de la célula, y cada cromátida representa un cromosoma, ¿ya? Y en la fase 1 son 15 cromosomas en cada polo. Correcto. ¿Por qué? Porque la diferencia entre mitosis y meiosis en términos de metafase, por ejemplo, es que en la metafase mitótica yo pongo mis cromosomas solitos, un cromosoma arriba del otro o abajo del otro, ya, de a un solo. En cambio, en meiosis, en meiosis 1 al menos, lo que yo hago en la metafase 1 es que pongo los cromosomas en el ecuador, pero en pares, ¿ya? Los cromosomas homólogos se ponen en pares. Entonces tengo 15 cromosomas que se separan en 2, ¿cierto? En meiosis. Y en mitosis tengo 30 cromosomas que se dividen en la mitad, ¿ya? Por eso la correcta es la C, ¿ya? ¿Queda claro por qué es la C?
¿Sí? Perfecto. Si hay alguna duda, la resolvemos. ¿Ya? Por mientras, vamos a avanzar. Ya, esto lo dijimos recién casi. Las preguntas, por si acaso, que tienen 30 segundos, son preguntas que son como leer y responder, ya que no son de mucho análisis, son más de memoria simplemente. Ya vamos a ver ahora quién va ganando. ¡Ah! La Colo y la Javiera fueron desterradas. Ya, muy felicidades a las chiquillas que subieron. Ya, vamos a revisar esta pregunta. Acá. Fueron desterradas. Intenso. Ya dice, ¿cuál de las fases de la meiosis, en cuál de estas fases de la meiosis las células se vuelven haploides? Es decir, ¿en cuál de estas fases pasamos de 2N a N? Pucha, Connie, qué triste. Problemas de pandemia. Ya, entonces, profases, no, en ninguna profase. ¿Ya? ¿Por qué las profases no? Porque las profases lo que hacen es condensar el ADN y eliminar la carioteca. Ya no hacen nada las profases. ¿Ya? En relación a reducir el material genético al menos. Anafase. El problema es, en la anafase se separan los cromosomas, pero estos cromosomas siguen estando dentro de una misma zona, dentro de una misma célula. Ya no hay como núcleos o algo más físico que los separes. Así que esa es la razón 1. La razón 2 es que me dicen anafase 2, ¿cierto? Y si me hubieran puesto una anafase que nos podría haber hecho dudar, debería haber sido la anafase 1, porque recordar que esto de acá sucede en meiosis 1, ¿ya? No en la 2. Así que todo lo que tenía 2 igualmente era descartable. Ya, finalmente telofase 2, ya por eso la descartamos, porque este proceso sucede en telofase 1. En la meiosis 1 es cuando nosotros reducimos la cantidad de cromosomas homólogos, ¿cierto? Pasamos de 46 cromosomas a 23 cromosomas. Pasamos de células diploides a células haploides. Eso es lo primero. Lo segundo es que en telofase es cuando se comienzan a formar los núcleos en los polos. Recuerden eso. En anafase yo separo los cromosomas y en telofase yo comienzo a formar los núcleos. Y como estoy comenzando a formar los núcleos, la dotación que se suele dar en este caso es que yo tengo 2 núcleos de información y cada núcleo, o 2 por, ¿cierto? N2C de ADN, ¿cierto? Porque cada núcleo de información tiene esta dotación cromosómica. Y como tengo 2 núcleos de información, por eso es 2 por, ¿ya? No sé si se entiende mucho eso. Por eso la correcta es la D. Porque en telofase 1 ya tengo separados los cromosomas homólogos y se están comenzando a formar los núcleos que van a ser después, ¿cierto? Los de la respectiva célula hija. ¿Queda claro por qué es la D? ¿Sí? Perfecto. Vamos con la siguiente. Ah, esta le puse más tiempo. Tiempo. Vamos a ver si se recuperaron las chiquillas. No, ya, muy bien el Carlos ahí, dando cara, muy bien. Ya, vamos a revisar, ganó la correcta. Número 8, dice,
en relación a los ovogonios, ¿cierto? O las ovogonias, es lo mismo, ¿ya? Acá. Es correcto que los ovogonios. Ah, yo lo dejé marcado ya. Ah, espérenme, puedo poder. Ahí sí. Ya. Letra A. Dice, ¿son originados por meiosis? No, ¿cierto? Esto lo vimos hace poquito. No son originados por meiosis, son originados por mitosis. La célula primordial germinal. ¡Uy, qué fea esa G! Célula primordial germinal realiza muchas mitosis y me originas los ovogonios. Ya, así que incorrecta esa. Letra B. ¿Experimentan disminución del volumen celular? No, son células normales, células cualquiera, ¿cierto? Porque atravesan mitosis y al final de la mitosis nosotros obtenemos células normales. Así que no hay ninguna especie de disminución o aumento de volumen celular. Son células normales, simplemente. Ya, así que B, incorrecta. Letra D. ¿Resultan de la división de células haploides? No. Haploides, no. La célula primordial germinal es diploide. Y por ende el ovogonio también es diploide. ¿Ya? Así que D, incorrecta. Letra E. ¿Corresponden al producto final de la gametogénesis? No, no son el producto final. De hecho, son como uno de los primeros productos de todo este proceso. Ya uno como reactante sería esta cosa. Ya así lo vemos como en la química. Así que no, el producto final de la gametogénesis sería el óvulo. ¿Ya? Así que no. Letra C. ¿Corresponden a una generación diploide? Correcto, ¿cierto? Como se originan de la célula primordial germinal a través de mitosis, simplemente la mitosis, recordar que mantiene todo el contenido cromosómico tal cual a la célula madre. Si la célula primordial era diploide, la ovogonia también va a ser diploide, ¿cierto? Porque es su hija, es igualita. ¿Ya? Así que letra C es la letra correcta. ¿Queda clara esta pregunta? ¿Sí? ¿Entienden? Ya. Vamos con la siguiente. La penúltima esta. ¡Ay! Tiempo. Ya, vamos a ver quién va ganando ahora, quién va ganando. Ay, el Carlos ahí se mantiene y la chiquilla, la Connie con la Javier ahí están tratando de volver a subir. Acá, la mayoría votó por la correcta, solamente, ahí. Estaban entre la B y la E. Vamos a revisar. Dice, respecto a la recombinación genética o crossing over, es correcto afirmar que las tétradas, y ahora sí, las tétradas están formadas por cromosomas de distintos pares homólogos. No, las tétradas son siempre de pares homólogos. El crossing over ocurre solamente en pares homólogos, así que A, incorrecta. Letra C, sucede en la profase de la meiosis 1 y de la meiosis 2. Incorrecto, sucede solamente en la profase 1. Letra D, creo que esta marcaron o marcaron la E, no me acuerdo. Ya, pero letra D, dice, ¿reduce el número de cromosomas en la especie? No. El crossing over no se mete en la cantidad de cromosomas. El crossing over lo que hace es dar variabilidad genética. ¿Ya? Pero no se mete con la cantidad de cromosomas. Letra E. Es el único proceso que otorga variabilidad genética de los gametos. Creo que esta era la que habían marcado las otras personas. Y no, recordar que cuando vimos crossing over yo les dije, hay 3 eventos que nos producen variabilidad genética. Crossing over, pero mutación cromosómica y mutaciones.
¿Ya? Esos 3 eventos son los únicos que nos pueden dar variabilidad genética, ¿ya? Así que letra E, incorrecta. Letra B, el intercambio de fragmentos de ADN se produce entre cromátidas homólogas del mismo par. Correcto, ¿cierto? Entre cromátidas de pares homólogos. Esa es la correcta, ¿cierto? Esa es como la definición de crocinomio. ¿Queda claro por qué es la B? Sí, bacán. Voy a borrar. Ya, perdón. Vamos a la última ya. En esta se define quién gana, quién pierde. Acá vamos a ver. Ah, ya. Oh, qué bueno que haya quedado esta pregunta. Esta nosotros no lo vimos en detalle, pero es algo que pueden deducir según lo que hablamos en la clase del martes. No lo dije textual. Yo en ningún momento lo mencioné y lo reconozco. Pero por eso quise poner la pregunta, para poder explicarla. ¿Ya? Esto es como, si se acuerdan de lo que hablamos, pueden llegar a la respuesta sin problemas. Tiempo. Vamos a ver quién habrá ganado. Pero Carlos. Ah, ya, pero igual, ya. La tenéis que haber tenido buena, supongo. Ya. Vamos a revisar. Ah, ya al final después va a aparecer entonces quién ganó. Pensé que aparecía al tiro. ¿La tuviste mala? No. Qué triste. Ya subí la clase del martes por si acaso. Me demoré caleta en subirla porque tuve un problema con la grabación, pero ya la logré subir, por si acaso. La subí ayer como a las 1:30 de la mañana. Pero bueno, ya. Vamos a revisar entonces. Dice. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un evento que ocurre durante la espermiohistogénesis? Vamos a ver. Espermiohistogénesis. Dice letra A, ¿aumento del volumen celular? No, la espermiohistogénesis disminuye el volumen celular, porque si voy a buscar, mire, déme 2 segundos para poder proyectar el PPT. Literal 2 segundos, chiquillos. 2 segundos. 2 segundos. Está abriendo. Me está abriendo el archivo, espérenme. Ya, miren. Acá. Ah, lo estaban viendo, ¿cierto? Sí, yo pensando que no se veía. Acá. Si se dan cuenta, el espermatozoide, esta es la estructura del espermatozoide. La parte de la célula original, por así decirlo, del espermatozoide es esto. Y si se dan cuenta, una célula debería haber sido, que era así, ahora es como una cosita así. Es muy pequeñito el espermatozoide. Entonces lo que sucede realmente con él es que disminuye su volumen celular. ¿Para qué? Para que sea más liviano y por ende pueda ser más ágil y pueda llegar, ¿cierto?, a fecundar. ¿Ya? Entonces, letra A, aumento del volumen celular, no, es todo lo contrario. Pérdida del núcleo, tampoco. Si se dan cuenta, acá, ¿cierto? Tenemos el núcleo, está ahí, esa cosa moral, ese es el núcleo. Así que el núcleo se mantiene. Letra C, formación de numerosos cilios, no. Los cilios son como estos pelitos que tienen las células para poder agarrarse a las cosas. Y el espermatozoide no tiene cilios, porque el espermatozoide no busca agarrarse de las cosas, busca poder deslizarse a través de todo para llegar al ovocitodo, ¿cierto? Para después poder fecundar. Así que letra C, no. Letra E, la permutación cromosómica, no. La permutación cromosómica, la permutación cromosómica no ocurre durante la espermiohistogénesis, ocurre durante la espermatogénesis, se podría decir tal vez, ¿cierto? Ocurre en profase 1 de la meiosis, ¿cierto? La espermistogénesis es un proceso aparte de la meiosis. Recordad que la espermistogénesis es un cambio morfológico que sufre la célula para transformarse en el espermatozoide.
¿Ya? Así que es permutación cromosómica, no. Finalmente, formación del acrosoma, sí, nosotros acá cuando vemos la estructura del espermatozoide, vemos que en la cabeza, en la puntita de la cabeza, ahí, lo primero que está en la cabeza es el acrosoma. El acrosoma, y esto lo mencioné, pero lo mencioné como muy por encima, durante la clase, el acrosoma es como, el tema es un saco lleno de lisosomas, ¿ya? ¿Y por qué lleno de lisosomas dirán ustedes? Porque los lisosomas tienen enzimas digestivas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos lisosomas, cuando se va a fecundar, ¿cierto? Llega el espermatozoide al ovocito y va a fecundar, se liberan todos estos lisosomas para que puedan romper las paredes, la millonada de capas que tiene el ovocito que lo están protegiendo, ¿cierto? Para que lo rompan, y el núcleo pueda llegar a hacer su pega al ovocito, ¿cierto? Entonces, se rompen las capas y el núcleo entra al ovocito y se junta con el núcleo del ovocito y se hace el tema del cigoto y la fecundación y nace un bebé, ¿cierto? Pero eso. Entonces, la correcta era la letra D. ¿Queda claro por qué era la D? ¿Sí? Perfecto. Entonces, se acabaron las preguntas. Ven la pantalla, ¿cierto? Sí. Se acabaron las preguntas. Vamos a ver quién ganó. Creo que ya todos sabemos quién ganó, pero igualmente vamos a ver quién ganó. En la premiación, tercer lugar para la Belén, segundo para la Connie y primero para el Carlos. Muy bien. Yay. Oh, dejen sacar pantallazo. No, no le puede sacar pantallazo. No. Oh. No, qué triste. No, no le puede sacar pantallazo para haberlos mandado por el este. No, qué triste, perdón. No, no hubieron en cuestión. Ya. Pero felicidades a los ganadores, felicidades a todos ustedes por haber participado simplemente. Siempre eso es lo importante, participar. Da lo mismo ganar, lo importante es participar. ¿Ya? Pero eso, ¿quedó alguna duda con alguna de las preguntas que resolvimos el día de hoy? ¿No? Ya, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a terminar nuestra clase, ¿cierto? Yo voy a subir la guía, recordar que en la guía hay más preguntas, ¿ya? Hay 6 preguntas más que nosotros no vimos ahora, pero la explicación de estas preguntas va a estar en la pauta, ¿ya? En la pauta va a decir, esta pregunta era esta alternativa por tal y tal razón, y estas no eran por tal y tal razón, ¿ya? Así que, eso pues chiquis. Si no hay más dudas, dejamos hasta acá la clase del día de hoy. A la gente de YouTube, recordar, ¿cierto? Invitarles a suscribirse al canal, a suscribirse al PREU, ¿cierto? A seguirnos en Instagram, todas esas cosas. A comentar, si es que tienen alguna duda, darle a me gusta y compartir el video con quienes ustedes crean les pueda servir. ¿Ya? Espero que les haya gustado la agitación de hoy día. La gente de YouTube no lo pudo ver, como no lo pudo hacer real, pero espero que le haya gustado, que le haya servido. Eso es lo más importante. Que le haya servido como para afianzar. Meiosis es lo mismo que mitosis. En verdad, tienen que verlo como desde esa perspectiva, porque es igualito. Cambian 3 cosas, pero lo demás es igual, ya para que le pierdan el miedo. Entonces, nos vemos gente de YouTube, que estén muy, pero muy bien.